Y estamos con Juan Shepud en nuestros estudios, dirigente de Perú Posible, porque van a definir finalmente por quién votar, ¿no es cierto? Si por la candidata de Gana Perú o por el candidato, ¿no es cierto? Por la candidata, perdón, de Fuerza 2011 y el candidato de Gana Perú. ¿Cómo estás, señor Shepud? Buenos días, Carlos. Bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido la decisión? ¿Va a ser en bloque o en libertad? Finalmente, ¿cómo fue? Quisiera colocar rápidamente en contexto qué es lo que sucedió el último fin de semana. La militancia de Perú Posible, como consecuencia de la derrota electoral, quiso expresar sus puntos de vista ante la segunda vuelta en un evento partidario. Ustedes le llamaron encuentro, porque no era un congreso, no era una asamblea, ¿no es cierto? Un congreso es consecuencia de elecciones internas para los delegados y tiene una voz que tiene que ser transmitida de inmediato a la opinión pública. Se toman decisiones sobre la base de lo que se discute en un congreso. En este caso era sentir a la militancia en lo que se refiere a una especie de catarsis en relación a los resultados electorales. Fueron 3 puntos los que tratamos. El primero, el análisis de los resultados electorales. El segundo, la posición de Perú Posible ante la segunda vuelta. Y el tercero, cómo reorganizamos el partido de cara a convertirlo en una verdadera alternativa político-electoral. En lo que se refiere a lo más importante, creo yo, para la ciudadanía, cuál es la posición de Perú Posible, nos hemos ratificado en nuestro comunicado del 19 de no estar ni con uno ni con otro, pero le hemos hecho un agregado. Ya no hay una sanción para los militantes en el caso manifiesten su opinión públicamente en relación a uno de los candidatos. Se ha dejado en libertad a la militancia para que puedan votar por una opción u otra. En ese sentido, es fundamental indicarle a la ciudadanía, a través de ustedes, que la inmensa mayoría de Perú Posible ha optado por darle sus preferencias al candidato de Gana Perú. ¿En su caso, por ejemplo? En mi caso, yo estoy esperando la decisión del presidente Alejandro Toledo. Yo quisiera, por un mínimo de respeto al presidente, de que él manifieste públicamente los resultados de este evento para yo decir mi posición. Ahora, sí es cierto también que el propio presidente Alejandro Toledo manifestó en el encuentro que él de ninguna manera votaría por Keiko Fujimori. Desde ese punto de vista, nosotros estamos procesando en estos días, a más tardar creo yo el día de mañana, los resultados de este evento partidario para que el presidente Alejandro Toledo diga públicamente cuál va a ser la decisión que él, como expresidente del Perú, va a tomar. Porque consideramos que este es un momento histórico, ¿no? Y consideramos también de que es necesario que se manifiesten los líderes políticos para que de esa manera ese conjunto de peruanos que hoy en día están confundidos o con cierto nivel de temor puedan ver en sus líderes políticos alguna suerte de luz, ¿no?, que los pueda orientar en ese proceso. En ese sentido, un partido con las credenciales democráticas que muestra tener desde el año 2000, ¿no es cierto?, Perú Posible. ¿Cómo analizan ustedes que en un debate tan importante como el próximo domingo no se hable ni de corrupción ni de derechos humanos? Para nosotros es muy lamentable. Nosotros hemos tenido expresiones individuales a nivel de dirigentes de que no solamente es cuestión de descafeinarnos, sino que demuestra realmente el problema moral que atraviesa nuestro Perú en lo que se refiere a la discusión política. Que un país en el cual han habido miles de muertos, que un país en el cual al día de hoy 6.000 millones de soles aproximadamente se pierden en corrupción, según lo indicado por el propio Contralor, y que no trate esos dos temas es realmente lamentable. Y deslegitima en cierta medida a los dos candidatos ante la opinión pública. O sea, ellos mismos se hacen un tremendo daño desde el momento de claudicar en la discusión de estos temas. Se podrá decir que se va a tratar dentro del tema institucional, pero no es así. Son temas fundamentales, sobre todo en un país que tiene Museo de la Verdad, en un país que tiene muertos, en un país que tiene Comisión de la Verdad y la Reconciliación y que tiene como enfermedad a la corrupción. Precisamente porque no se van a discutir esos temas tan importantes, corrupción y derechos humanos, ¿cómo es que un partido como Perú Posible, con estas credenciales democráticas, optaría por uno o por otro, si ninguno de los dos quiere tocar el tema de derechos humanos y de corrupción, cuando son los dos temas principales por los cuales se les está cuestionando a ambos candidatos? Porque hay otros elementos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El entorno de los candidatos, su comportamiento en los últimos años. En ese sentido, por ejemplo, yo lamento mucho que la bancada fujimorista, que pudo reconciliarse con el país desde una oposición más frontal contra la corrupción en estos últimos 5 años en el Congreso, haya optado por blindar al partido aprista en momentos verdaderamente especiales, como el de los petroaudios o cuando algún ministro estaba en problemas. Entonces, en función de ese comportamiento es que nosotros estamos tomando una decisión. Y si a eso le agregamos el entorno de la candidata Keiko Fujimori, pues obviamente son señales que a nosotros nos causan preocupación. Y creo yo
que en ese contexto creer de que en el Perú todo se circunscribe al ámbito económico es claudicar del sentido de la democracia. La democracia sin valores y principios no se constituye en un régimen que pueda beneficiarnos a todos los peruanos. La democracia exige de otros valores, el respeto a la moral, a la ética, porque si el dinero fuera el objetivo de todo el país, pues bienvenido el narcotráfico y bienvenida la corrupción. No todo es dinero, también hay otros valores que hay que preservar. ¿Ollanta Humala tiene esos requisitos para que Perú Posible vote por él? Digamos, porque ha tenido muchos cuestionamientos por el narcotráfico, también hay uno que está cuestionado, un congresista que está por juramentar, también ha tenido cuestionamientos por el tema de su financiamiento y de alguna manera su cercanía con Hugo Chávez. Es obvio que los dos candidatos no tienen las credenciales inmaculadas, ¿no? Y es obvio que los dos nos generan dudas. Pero en todo caso, nosotros lo que estamos viendo en el señor Ollanta Humala es no solamente que en la actualidad tiene un entorno verdaderamente académico y ético de muy buen nivel, en segundo lugar, ha dado las demostraciones permanentes de querer discutir su plan de gobierno de tal forma que se convierte en una suerte de espacio en el cual todos pueden opinar y hacerse las modificaciones del caso, lo cual es positivo. Cuando alguien dice que eso es negativo, pues equivoca el concepto de políticas públicas. Las políticas públicas no son inflexibles. Las políticas públicas, las propuestas públicas, se someten al escrutinio público para perfeccionarlas. Y en nuestro país, por una ignorancia de cierto sector mediático o académico, se cuestiona algo que es válido en cualquier país. Entonces, en el caso de Ollanta Humala, sí nosotros vemos ciertas señales que nos permiten decir que un régimen democrático estaría en mejores manos que con Keiko Fujimori. Es interesante cómo lo plantea, porque en el ADN de Perú Posible el fujimorismo no cabe de ninguna forma, ¿no es cierto? Ustedes llevaron adelante una lucha donde enganchó con ustedes buena parte de la población en su momento. Entonces la pregunta es, ¿por qué no, desde el comienzo, si era esa la posibilidad, no apoyar más decididamente al candidato Humala y sumarse con él además en una posibilidad de cogobierno? ¿Por qué esa opción queda desterrada? Porque en un principio las señales que transmitía el candidato Ollanta Humala no eran las que precisábamos nosotros para poder ir en una alianza electoral. Por otro lado, yo quisiera dejar absolutamente en claro que el proceso electoral culmina el 5 de junio y lo que hay es un apoyo en el sentido, si es que este se llega a concretar, en el sentido del voto del militante Perú Posibilista Ollanta Humala, pero de ninguna manera hay un cogobierno. Acá no hay un intercambio de prebendas ni ofrecimientos de ministerios. Perú Posible se convierte en un elemento fiscalizador y de oposición hacia el gobierno que gane, porque creemos de que el Perú ha votado por Perú Posible para que de esa manera se constituya en una suerte de conciencia crítica del futuro presidente o presidenta del Perú. Lamentablemente, si miramos hacia atrás en los últimos 6 meses y vemos a Ollanta Humala de hace 6 meses, lo que había era un clima de crispación y un plan de gobierno que no permitía de que se estableciera una suerte de alianza electoral. En estos momentos, a partir de los pasos que ellos han dado en los últimos días, sí podemos indicar de que afortunadamente para el país estamos frente a una opción que podría garantizar la continuidad del régimen democrático. ¿Para cuándo se sabrá el grueso? Porque, digamos, hay personajes ligados a Perú Posible que ya han mencionado que van a votar por Ollanta Humala, ¿no es cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de Javier Reategui, de Carlos Ferrero también. ¿Para cuándo se sabrá si el grueso de Perú Posible va a votar por Ollanta? Ambas son personas muy importantes en Perú Posible y con gran ascendiente, tanto Javier Reategui como Carlos Ferrero, reales líderes en todo el sentido de la palabra, pero creo que el Perú está esperando la posición de Alejandro Toledo, porque creemos que en estos momentos Alejandro Toledo ya no es el ex candidato, sino es el ex presidente constitucional del Perú, y como tal sería una voz que definitivamente podría ayudar a orientar a las personas que en estos momentos manifiestan dudas respecto al proceso electoral. Eso creo yo que por cuestiones de tiempo debería estar dándose en las próximas 24 horas o 48 horas como máximo. Como tema de estrategia también, digamos, mientras más uno se acerque a las elecciones, de alguna manera también podría ser estratégico, ¿no? Yo creo que el Perú se define en la última semana, desde ese punto de vista tienes toda la razón, pero también es cierto que si queremos que el mensaje llegue a todo el Perú, se tiene que hacer con la oportunidad del caso. Un mensaje político a destiempo no es oportuno y no ayudaría para los fines que queremos, que es que se consolide el régimen democrático sobre la base de un equipo de gobierno que verdaderamente tenga un patrón de comportamiento que nos sirva a todos como un elemento de creación y construcción de bienestar y ciudadanía. Fujimori ha pedido perdón por los errores cometidos por su padre y se ha reunido además ayer con el presidente de la Suprema, que es a su vez quien presidió la sala que lo ha condenado a tantísimos años.
¿No son gestos suficientes para ustedes? ¿No es una demostración que probablemente Keiko Fujimori no sea su padre? Son buenas señales que vienen opacadas por otro tipo de permisividades. ¿Cuál es, yo? por ejemplo? Una permisividad es que la candidata Keiko Fujimori no haga un deslinde con la prensa, que en esos momentos ha cerrado filas con ellos y en algunos casos descalifica ad hominem al otro candidato o no le permite o no le da la misma cobertura. No he hecho un deslinde, por ejemplo, con el programa de Jaime Bailey, que desde mi punto de vista, en cualquier democracia que se respete sería inadmisible, y lo subrayo, inadmisible, tener un programa de televisión dedicado a atacar durante 1 hora o 1 hora y media a un candidato es inadmisible en cualquier democracia y justifica a aquellos que intentan hacer algún tipo de control de la señal. Entonces, al final, por ingresar en el terreno del ataque a otra persona, lo único que están haciéndose es colocarse la soga al cuello, pero eso no sería posible en un país como el Perú, porque simplemente creo que no están dadas las condiciones y también sería un elemento controversial. Por otro lado, tampoco he hecho un deslinde con las declaraciones de Montesinos o en la utilización de las declaraciones de Montesinos para descalificar a Ollanta-Humala. Y lamentablemente permanece a su alrededor un conjunto de personas de las cuales ha debido desprenderse, porque en el Perú hay buenos técnicos que lo único que hacen es recordarnos al pasado. Los gestos de la firma del Acuerdo Nacional, de la visita al juez San Martín, evidentemente son buenas señales, pero en el conjunto se disipan, ¿no? Y eso es lo desafortunado. En todo caso, estamos en una campaña electoral y ambos candidatos, y como todos los candidatos en distintos países cuando están en campaña, pueden decir y prometer y tener actos simbólicos de alguna manera para llevarse bien con la población, ¿no es cierto? Sobre todo cuando falta tan poco tiempo. Es difícil creer en uno y en otro. ¿Por qué cree tanto en los, digamos, en las señales que da Ollanta-Humala y no en Keiko Fujimori? Por varias razones, ¿no? Inclusive por la forma como se ha manejado la campaña. Si uno analiza el fujimorismo y se despoja de cualquier tipo de subjetividad, el fujimorismo ha hecho del clientelismo una herramienta perversa para la utilización de los pobres. Hemos visto al señor Kenji Fujimori repartiendo cocinas, parchando comedores, ofreciendo dádivas. Un periódico extranjero como El Mundo, muy serio, ha indicado de que se reparten víveres, hay indicios de que en algunos casos inclusive se daría dinero. Entonces, si el clientelismo es una herramienta básica en la campaña electoral, pues estamos a puertas de lo que ya sucedió en la década del 90, de la utilización de la pobreza a partir de la prebenda para luego utilizarla como creamos, ¿no? Eso yo creo que es perverso, yo creo que es nefasto, porque en primer lugar le genera a la pobreza una necesidad de la cual es difícil de desprenderse. Y en segundo lugar, porque los gobernantes ya ven al clientelismo como una suerte de droga para construir popularidad. Entonces, si el fujimorismo ha insistido en eso en la campaña electoral, pues obviamente lo puede tener como patrón de comportamiento una vez que sea en gobierno. Y yo creo que eso no es lo que necesita el Perú. El Perú necesita programas sociales en los cuales el individuo pueda construir su propio capital humano gracias a la educación y la salud, y a partir de eso convertirse en un elemento competitivo que pueda salir adelante. Quisiera preguntarle cómo se sintieron ustedes en Perú Posible y usted en lo personal al ver la noche del domingo a Kurt Burneo, un hombre cercano a Perú Posible, siendo parte de los técnicos de Gana Perú. ¿Molestos? Claro, yo en ese sentido no soy una persona que cambie de posición, ¿no? Yo creo que no fue oportuno. El Perú Posible en esos momentos está en un proceso de reflexión, y si bien es cierto Kurt Burneo es un independiente y tenía derecho a pasarse a apoyar al señor Ollanta-Humala, yo creo que la oportunidad no fue una buena señal ante la opinión pública. Él siguió sus convicciones, fue lo que nos mencionó cuando Bueno, vino. En todo caso es aceptable. Yo creo que la crítica que yo tuve fue a la oportunidad, que creo que no era saludable, sobre todo en un momento en el cual la opinión pública había visto al mismo conjunto de técnicos apoyar a Alejandro Toledo, indicando que lo otro era un salto al vacío. Bueno, ellos están contribuyendo a que ya no haya un salto al vacío, que haya por lo menos una colchoneta o varias, o un salto a un escalón superior en el proceso de desarrollo del país, y desde ese punto de vista son señales que a nosotros en estos momentos nos satisfacen. Tenía dudas entonces. Evidentemente, yo no tengo ningún reparo en decir... Aún las tiene. Yo lo que estoy viendo es que, al margen de mis dudas, que siempre existen, una persona madura, por si acaso, es una persona que enfrenta cualquier situación desde un punto de vista crítico. Una persona madura, como es el caso de nosotros tres, no es una persona que ingresa de frente a aceptar lo que otro le dice sin ingresar a un proceso de reflexión. Yo estoy viendo en el señor Ollanta-Humala, con la madurez del caso, una serie de eventos que nos permiten inferir
que él está en un comportamiento adecuado para lo que necesita el Perú. Y sobre todo, que no todo es lo económico, porque como decía hace un instante, si vamos a pensar que la economía o el dinero es el factor fundamental para el desarrollo humano, pues miremos lo que sucede en países donde abundan los recursos económicos y sin embargo la corrupción ha destruido cualquier posibilidad de desarrollo. ¿Qué le ha parecido este duelo de Soto Vargas Llosa? Te reto, ven a conversar conmigo, vamos a ver, ¿cómo lo lee ya en medio de esta campaña? Como anecdótico, porque creo que ninguno de los dos es candidato a la presidencia de la República, los dos son personajes periféricos y desde ese punto de vista ha hecho muy bien Álvaro Vargas Llosa en situar bien la situación, ¿no? Yo creo que acá lo que le interesa al país es lo que debatan nuestros dos candidatos a la presidencia de la República y lo que puedan decir sus entornos políticos más cercanos o aquellos que tienen que ver con la conducción del país. Las exigencias del señor de Soto, siendo respetables desde el punto de vista intelectual, son completamente anecdóticas, pues no van a ayudar en nada a definir el voto del ciudadano peruano. Muy bien, una última pregunta. ¿El partido por dentro cómo lo ve orgánicamente? ¿Hay posibilidades de fortalecerlo seriamente con comités a nivel nacional trabajando activamente? ¿Un partido vivo, no un cascarón? Es un partido vivo. Hemos tenido cerca de 600 personas este último domingo con ganas de empezar a consolidar a Perú Posible como organización política al margen de los procesos electorales y muy estimulada, con una organización muy estimulada con la presencia de Alejandro Toledo. Yo creo que la permanencia de Alejandro Toledo en el Perú va a ser un factor preponderante durante la democracia en el país. Y así chiquito, ¿cuál fue la principal autocrítica luego de la campaña electoral? Bueno, nosotros, en términos generales, la pésima conducción de la campaña, ¿no? Hemos cometido muchos errores y si no estamos en la segunda vuelta son por errores nuestros más que de terceros. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros. Conversamos con